Saludos, queridos amigos de su canal Doctrinal Católico. En este segundo domingo de Adviento, el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha de la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el viedo en la mano, aventará su palva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Y tal como hemos escuchado en la lectura de hoy, San Mateo nos ofrece una presentación de Juan el Bautista. Y nos dice que Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto, y que vestía túnica de pelo de camello, ceñida con una correa de cuero, y que su alimentación era de saltamontes y miel silvestre. La langosta, que es un tipo de saltamontes migratorio que estaba dentro de los insectos permitidos por las leyes alimentarias de Israel, según el libro de Levítico, en el capítulo 11, en los versículos del 20 al 23. La dieta de Juan el Bautista era a base de esa langosta y también de miel de abejas, y esto le proporcionaba una alimentación rudimentaria, pero muy equilibrada. Pero tú preguntarás: ¿cuándo nació el ministerio de Juan el Bautista? Es San Lucas quien nos da la fecha de inicio de ese ministerio, y nos dice que fue en el año 15 del imperio de Tiberio César, que fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. San Mateo nos continúa diciendo que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Y es que en la historia de Israel, el desierto era un lugar importante. Dios impartió la ley en el desierto del Sinaí, Éxodo capítulo 19. Los profetas fueron a menudo al desierto, cerca del Jordán, para tener comunión con Dios. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 17. Los macabeos llevaron a cabo su guerra de guerrillas dentro del desierto. Eso lo podemos encontrar en Primera de Macabeo capítulo 5. Y este tenía connotaciones mesiánicas para diversos grupos dentro de Israel, que relacionaban el desierto con la futura liberación de Dios. Su mensaje iba dirigido a toda la gente del pueblo,
habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Pero mucho más importante que esos rasgos de su vida es el mensaje de su predicación. El mensaje central de Juan el Bautista es urgente llamado a las personas a arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Y fíjate, católico, que este es el mismo mensaje que anunciaba Jesús y que predican los 12 apóstoles que durante su viaje misionero por Israel siempre predicaban que el Hijo de Dios vendría y que el reino está cerca. El llamamiento de Juan al arrepentimiento se parece al de los profetas del Antiguo Testamento, que llamaban al pueblo a una correcta relación con Dios, que debe afectar a todos los aspectos de sus vidas, indicando un cambio de pensamiento. El arrepentimiento del Antiguo Testamento requiere siempre un cambio de actitud de la persona hacia Dios, que repercutirá después en sus acciones y dirección general en la vida. Las señales externas de arrepentimiento católico eran normalmente la confesión y abandono del pecado y oraciones de lamento. Sin embargo, aunque el mensaje de Juan se parece mucho al de los profetas del Antiguo Testamento, tiene un tono característico. Llama al pueblo a arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. El reino se ha acercado en el Mesías. Juan el Bautista es aquel de quien profetizó Isaías, que tendría el privilegio de preparar el camino para la venida del Señor y su reino. Y decía Isaías: esta es la voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan pide al pueblo que quite todo aquello que pueda obstaculizar su recepción del Señor. Les llama a prepararse y a estar preparados, a poner en orden su corazón y su vida para la llegada del que ha de venir con el reino de los cielos. En este sentido, católico, pues podemos decir que el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesús, pero su plena manifestación es todavía futura. La respuesta al llamamiento de Juan al arrepentimiento es extraordinaria y grandes multitudes de personas acuden a él procedente de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Valle del Jordán. El mensaje de Juan parece haber penetrado en todos los estratos de Israel. La población no acude a un mero espectáculo. No era fácil trasladarse al desierto, especialmente para quienes vivían en la ciudad. Pero todos cautivados por las sorprendentes declaraciones de Juan sobre la cercanía del reino de Dios, el pueblo demuestra su arrepentimiento, confesando sus pecados. Escucha, católico, confesando sus pecados. Las gentes corrientes de Israel indican con su radical arrepentimiento que el mensaje del Bautista han escuchado la advertencia de un profeta de Dios. En vista del inminente juicio, han de ser francos con Dios. La cercanía del reino no deja lugar a dudas. Deben ser transparentes y mostrarle a Dios por medio de sus acciones y palabras que de verdad están dejando atrás sus antiguos caminos y preparados para la venida de su reino. Por ello, Juan les bautiza en el Jordán. De todas las actividades y características de Juan, su bautismo era la más peculiar y evocadora. Este acto de bautismo, como preparación para la venida del futuro reino, era tan característico de Juan que le granjeó el apelativo del Bautista. A pesar de que fariseos y saduceos eran normalmente enemigos o se oponían entre sí, en este momento se unen
para ir al lugar en que se encuentra Juan bautizando y parecen mezclarse con la multitud que responden al arrepentimiento que demanda el mensaje de Juan. El Bautista sabe que ellos están vigilando sus palabras e investigando su ministerio. Juan ve su hipocresía y sus verdaderos propósitos y le dirige duras palabras y le llama camada de víboras. Estos líderes religiosos tienen motivos ocultos, a saber, o bien intentan congraciarse con las multitudes que se acercan a Juan, o bien pretenden encontrar algún fallo en esta figura profética que está fuera de su círculo y atrae a tantos seguidores. Juan Bautista aclara lo que va a suceder con la venida del reino. Primero, traerá ira para aquellos que no se arrepienten. Segundo, se iniciará con la venida del que ha de venir, con su bautismo del Espíritu Santo y fuego. La venida del reino de los cielos irá acompañada de la ira de Dios y del fuego del castigo eterno. Quienes responden al mensaje de Juan y se arrepienten escaparán de la ira de Dios. Pero debe de haber una respuesta personal a Dios. La herencia religiosa o étnica no servirá de nada. Las personas han de acercarse a Dios arrepentidas y sin pretensiones religiosas, previa de alguna ventaja delante de Dios. La de Juan no es, por tanto, una llamada exclusiva para quienes viven abierta y descaradamente en pecado, como si el arrepentimiento fuera solo para quienes vuelven a una abierta inmoralidad o han vivido siempre en ella. Juan hace una llamada al arrepentimiento para todo el pueblo de Israel y hoy lo hace también para nosotros y para todos nuestros líderes religiosos. Aunque Juan ocupa un poderoso lugar en la historia de la salvación de Dios, él sabe que su papel es solo preparatorio para el acontecimiento más significativo. Y eso le da una gran grandeza a Juan el Bautista. Juan Bautista sabe que él es el que está preparando el camino para el Mesías que viene. Símbolo de humildad y de grandeza. Juan llama al arrepentimiento a la nación. No es lo más importante. El principal acontecimiento es la preparación de aquel que inaugurará el reino de Dios en la tierra. Aunque hay una continuidad entre sus mensajes y ministerio, Juan subraya especialmente el contraste entre él y el que viene detrás. Dicho contraste se ve en la identidad y bautismo del que ha de venir. Mediante el uso de una segunda metáfora, entonces, Juan declara que el tiempo de este bautismo está cerca, sirviéndose de una escena común en la experiencia de sus oyentes. Juan afirma que el Mesías tiene ya el aventador en la mano y que todo está listo para el comienzo de la cosecha, donde se separará la paja del trigo. Queridos católicos, en este segundo domingo de Adviento nos invita a prepararnos, a cambiar nuestras actitudes, a caminar avanzando sin sentir miedo. Nos cuesta dejar la comodidad, yo lo sé, católico, para adentrarnos en lo desconocido, en lo nuevo. Pero para cambiar hay que abrirse a los dones que Dios pone en cada uno de nosotros y vivir compartiéndolo con nuestros hermanos. Nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios y por ello debemos vivir sencilla y honestamente, porque quien no vive así no cumple con la misión de ser discípulo de Cristo. En este Adviento somos todos llamados y llamadas a través de las palabras de Juan el Bautista a revisar nuestra fe y a reencontrarnos con Dios. Dios nunca se fue de nuestro lado y hoy se nos pide que renovemos el pacto de vida que un día hicimos con Dios. El tiempo se acerca y Dios quiere encontrarnos de su lado.
queridos católicos, ¿qué significa para ti arrepentirse? ¿De qué cosa yo debo arrepentirme y enderezar mi sendero? ¿De qué se trata esto en mi propia vida? Vamos a compartir nuestras respuestas aquí mismo debajo en el comentario. Vamos a compartir con nuestros hermanos en Adviento y digámosles qué significa arrepentirme. ¿Qué es eso? ¿Cómo debo cambiar mi vida? Si me he arrepentido, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo ha actuado Dios en nuestra vida? Coméntanos aquí debajo y vamos a compartir en comunidad. Que Dios le bendiga y los acompañe siempre. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Dale like. Hasta la próxima.